Querida comunidad cristiana, mi nombre es Christopher Omar Sánchez y este es parte de mi testimonio. Es parte de mi testimonio porque apenas estamos empezando a creer, o realmente creo en Dios, pero existe un no sé qué que me hace no tener 100% la seguridad. Y no hablo de la salvación la tengo, soy salvo por fe, no por otro cuestionamiento muy personal. Y en unos momentos lo sabrás. Para empezar, déjame decirte que desde muy pequeño fui criado en un hogar cristiano, bajo bases bíblicas y bajo creencias cristianas bautistas fundamentales. Así que, sinceramente, todo lo que me hablas de la Biblia, de los homosexuales, lo creo porque están en la palabra de Dios. Pero tú no puedes conocer la vida de un homosexual si nunca has estado en sus zapatos, ¿verdad? Y cómo el amor cambia por odio y cómo es que de estar en el cielo terminas estando en el infierno por ser homosexual y lo que vas viviendo. Cómo es ser juzgado, criticado y atacado. Incluso tal vez sí lo puedas sentir porque como cristianos a veces son juzgados, criticados y atacados. Pero muchas veces los cristianos somos los que juzgamos, criticamos y atacamos en vez de mostrar misericordia, amor y compasión por el que nos rodea. Y te lo digo por experiencia propia. Cuando la iglesia me corrió de la casa de Dios, yo ya no quise saber nada del cristianismo, nada de Dios, porque pues a final de cuentas eran mis hermanos y mis hermanas y me habían rechazado por ser homosexual. Y lo entendía porque pues la Biblia dice que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos, pero pues eso no quiere decir que no dolía. Sí, dolió mucho y me afectó completamente. Incluso cuando me enteré que mi pastor me había utilizado como ejemplo en una de las predicaciones, me dolió porque dije, ellos me enseñaron, ellos me vieron crecer, ellos realmente saben todo de mí. Y por el hecho de que terminé siendo gay, terminó todo lo bueno y solamente estaban enfocados en lo malo, en el hecho de ser homosexual. Entonces, pues, sinceramente ya no quise saber, pues, nada de la iglesia y nada de Dios. Me terminé alejando completamente de Dios e incluso intentaba que otros no escucharan de Dios o no de ese Dios porque el Dios del que me hablaban por una parte era un Dios que me amaba y por otro lado era un Dios que me juzgaba por algo que ni siquiera yo podía entender. Porque en mi parecer yo no entendía por qué yo había terminado siendo gay. Y luego en un hogar cristiano, que es mucho peor porque pues tienes la palabra de Dios y sabes que pues, los homosexuales no son bien vistos dentro de la comunidad cristiana. Entonces, cuando la iglesia me corrió de la casa de Dios, sí, la verdad sí, tomé la decisión de ir en busca del Dios que amara a los gays, el Dios que pudiera demostrar que incluso un gay podía amar y ese fue mi mayor anhelo, mi sueño de toda vida. Realmente no tuve otro sueño más que enfocarme en encontrar a ese Dios. Y la verdad, ya había perdido toda esperanza de encontrar un Dios que amara a los gays. No, aún habiendo muchas religiones, aún habiendo muchas imágenes, muchas creencias, no había un Dios que me contestara y que mostrara amor hacia los gays. Hasta hace 7 años. Hace 7 años tuve un encuentro con Dios a través de una persona a la que yo decía amar, un muchacho al que con solamente verlo me quitaba el aliento. Claramente pasaron cosas muy locas, sinceramente, y de hecho dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en ese momento solamente estaba muy triste, empecé a llorar y simplemente le dije, Dios, ¿por qué él? ¿Por qué no yo? Yo que conozco la palabra de Dios, ¿por qué no me castigases a mí? ¿Por qué él? Y así como dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé, así Dios me contestó y me enseñó cosas grandes. Entre ellas me mostró que pues él sí puede demostrar amor hacia los homosexuales. Y de hecho me mostró el libro de la Biblia en Romanos 5:8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Los homosexuales a la imagen que los cristianos tienen de nosotros, no dejamos de ser pecadores. A,
aunque tengamos o no tengamos relaciones sexuales por el simple hecho de que te guste otro hombre, ya estás pecando. Entonces, pues, técnicamente seguimos siendo pecadores. Entonces Dios me mostraba que Él podía demostrar que Él amaba a los homosexuales. ¿Y cómo me lo demostró? Sinceramente, esto es muy complicado, la verdad. Y incluso yo así como que no, esto es una locura, no va a pasar, pero pues vamos a ver qué pasa, la verdad. Hace 7 años le dije al hermano del muchacho que me gustaba que Dios nos iba a dar hijos. Y la razón por la que yo le dije eso fue porque días atrás había tenido un sueño en donde este muchacho reconocía la existencia de mi Dios a través de un hijo. Y esto es totalmente imposible porque, como bien saben, Dios creó hombres y mujeres y yo no soy mujer para poder tener hijos. Entonces, sí me sorprendió y sinceramente, aunque suene muy loco, me encantaría poder escuchar a mi propia pareja poder decir, ya ves, por creer en un Dios que hace imposible, sería totalmente increíble. No sé cómo lograrlo, pero sé que algún día lo voy a lograr. Escuchar las palabras de mi pareja decir esas palabras, lo demás no lo sé, pero me encantaría poder escuchar las propias palabras de mi pareja decir, ya ves, por creer en un Dios que hace imposible, si llámenle loco, pero tengo 100% de seguridad que el Dios de los imposibles es Jehová, Dios de Israel, el Dios que todo lo puede. Pero no solamente pasó eso, también tuve un encuentro con Jesús, tuve un sueño con Jesús en donde Él estaba decepcionado de mí, no por el hecho de ser gay, sino por el hecho de haber dejado de confiar en Él. Y las palabras que Él salía y me decía es, ¿cómo pretendes decir que amas y no hablar de mí? ¿Cómo pretendes decir que amas y no atraerlos a mí? Eso me trajo una gran tristeza que hasta apenas lo estoy hablando. Y bueno, técnicamente ahí terminaron esos sueños y pasaron las cosas, salí de la depresión y aún sigo recordando esos sueños, o sea, como que los tengo muy presentes. Si sean ciertos, si sean mentiras, si sean verdad, si sean falsos, si solamente pasó por la depresión que estaba pasando, por la tristeza, no lo sé. Pero simplemente por el hecho de haber visto a Jesús y que te haya dicho esas palabras, sinceramente cuando yo tuve ese sueño en donde Jesús me decía esas palabras, yo dije, chin, ya la cagué. Ya después de tantos años, así como que chin, yo hacía totalmente lo contrario, yo criticaba a los cristianos, yo juzgaba a los cristianos, yo atacaba a los cristianos y en realidad yo tenía que acercarme a Dios para poder amar. ¿Por qué esto? Porque la Biblia dice que Dios es amor. Entonces, si la pregunta es, ¿qué necesita un gay para poder amar? Necesita de Jesús. Necesita de Dios porque aunque teóricamente no sabemos lo que es el amor, sabemos de dónde proviene. Y ese es de Dios. Ahora, esto es lo más difícil que me ha pasado a mí. No en el creer en el Dios y en el hecho de que si yo empiezo a hablar de Dios, Dios va a demostrar que incluso un gay puede amar a través de su amor. No. Lo más difícil que ahorita Dios me está poniendo a hacer es regresar a la casa de Dios, al mismo lugar donde fui rechazado. Dios me pudo haber mandado a, a una iglesia donde aceptan a los homosexuales, pero no. De gente cristiana que creen en el mismo Dios, pues tal vez tenemos diferentes puntos de vista. Así que, querido hermano de Iglesias Cristianas Bautistas Fundamentales, mi nombre es Christopher Omar Sánchez. Yo soy cristiano, pero también soy gay. Y por la gracia de Dios te puedo decir que si ahorita para ti no existe un gay que pueda amar, en un futuro y por la gracia de Dios habrá muchos gays que podamos amar a través del amor que Dios nos da. Porque teóricamente un humano puede amar lo que Dios le dio cuando nos hizo para amar. Pero a través del amor de Dios podemos amar a grandes multitudes. Así que, pues Dios te bendiga. Este es parte de mi testimonio. No sé si lo que dije es correcto o no es correcto. Dejan los comentarios y con mucho gusto vamos viendo. Porque, como es cierto, tal vez tú tengas más experiencia bíblica y tengas la verdad absoluta. Mas yo no la tengo. Simplemente es por intuición o por fe o por pendejismo, como tú lo quieras ver. Pero
Esa es la fe que persigo. ¿Qué necesita un gay para poder amar? Y si al final, después de 10 años que intenté buscar al Dios que amara a los gays sin tener resultados, ahora Jesús se aparece y me dice que para poder amar tengo que hablar de Él, acercarme a Él, conocerlo a Él para poder hablar a otros de Él, pues eso es lo que voy a hacer. Aunque, pues, creer en un sueño sería totalmente imposible, ¿verdad? Así como que, ¿en serio lo crees? Pues técnicamente se podría decir que sí, en parte sí y en parte no, porque pues sí, literalmente él me hizo regresar a la casa de Dios. Como gay soy muy orgulloso, así que para que dejara mi orgullo a un lado y tuviera que regresar a la casa de Dios, pues sí, eso se volvió muy imposible. Pero ciertamente yo quería tener el Dios que pudiera hacer que incluso un gay pueda amar y yo lo quería ver, pero pues por la gracia de Dios, Dios está trabajando en mí para que yo pueda amar como es correcto amar. Y si algún día Dios me llega a dar una pareja y llego a escuchar las palabras de mi pareja decir, ya ves, por creer en un Dios que hace imposibles, va a ser de gran bendición y voy a estar feliz y contento porque por fin pude escuchar las palabras de mi pareja decir, ya ves, por creer en un Dios que es imposible, sería totalmente hermoso. No sé por qué lo creo así, pero sería totalmente increíble poder escuchar esas palabras de mi propia pareja. Y número dos, y no menos importante, el día que me vuelva a reencontrar con Jesús, no verlo con cara de tristeza y decepción nuevamente, que de sus palabras no vuelvan a salir. ¿Cómo pretendes decir que amas y no hablar de mí? Técnicamente no sé lo que es el amor porque aquí se involucra tanto lo bíblicamente como lo sexual, así que pues no sé, pero vamos a averiguarlo. Y te voy a demostrar que incluso un gay puede amar. Y si no puede hacerlo de la manera natural, lo va a hacer de la manera sobrenatural. Con un Dios que lo ame, que ame a él y a toda su comunidad. Incluso aunque estos sean pecadores, aunque merezcan el infierno. Él es esa clase de Dios. Muchas gracias, Dios los bendiga y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.